Muy buenas noches, compañeros. Por favor, encender las cámaras para dar inicio a esta nueva sesión. Bien, como ustedes saben, en la anterior reunión realizamos lo que constaba en mi parte, ¿no? Y ahora, para concluir con lo que es el marco metodológico, tenemos que concluir con la tercera parte que consta de las aplicaciones del hidrógeno, en lo cual le tocaba a Ariel realizar y profundizar sobre ese tema, en lo cual para ahorrar tiempo, de la misma manera que la anterior reunión, ya la tengo copiado en el documento para que no se nos vaya demasiado el tiempo. No sé si nuestro compañero nos puede ayudar con lo que consultó, por favor, si es tan amable. Yep. Aplicaciones del hidrógeno. La diversidad de aplicaciones del hidrógeno es bastante extensa. Sin embargo, vale la pena aclarar los primordiales mercados que solicitan o podrían requerir un suministro constante de hidrógeno y sus características principales. El hidrógeno como vector energético. La electricidad es el principal vector energético debido a que consiente el transporte de energía desde las centrales de generación hasta los consumidores finales. Sin embargo, muestra el problema de almacenamiento de energía eléctrica. El hidrógeno es un combustible que puede ser manipulado en diferentes procesos. Puede ser abrazado en un motor o combustión en forma unitaria o como mezcla con combustible convencional. Puede ser utilizado en una celda de combustible para formar electricidad o como reactante para crear otros combustibles sintéticos, etc. Es un medio para utilizar la infinita energía solar. Actúa como una fuente energética que origina gases de efecto invernadero en su uso. Para suplir combustibles para producir electricidad, centrales térmicas o gas, calor y varios usos industriales y residencial. La aplicación en la que el hidrógeno tiene un mayor potencial es en su uso como combustible alternativo en servicios de transporte, en uso industrial, en uso residencial, en la generación de electricidad, en centrales térmicas, etc. ¿Podrías bajarlo un poco más? Gracias. Ahí. A través del empleo del hidrógeno en el transporte se favorecen y promueven medidas para la disminución de emisión de contaminantes, así como estrategias para la diversificación e independencia energética, ya que el hidrógeno puede ser producido localmente a partir de varias fuentes utilizando distintas tecnologías. El hidrógeno en la industria química. Existen varios procesos químicos que solicitan hidrógeno como un insumo. Esta industria es la encargada de los orígenes de la investigación en métodos para producir y almacenar hidrógeno. Consecutivamente, su potencial energético fue tomando relevancia. El hidrógeno es parte fundamental de diversas moléculas orgánicas y a pesar de no hallarse en estado puro, en la naturaleza es esencialmente necesario para formar algunos compuestos frecuentemente utilizados para la industria química como el amoníaco. Es por esto que se ha desarrollado un mercado de producción y demanda de hidrógeno, el cual también es empleado como catalizador en otros procesos, estabilizador de reacciones e incluso en la industria farmacéutica se requiere hidrógeno para medicamentos tan usuales como la aspirina. Termodinámica. El hidrógeno puede ser manejado en diferentes procesos como fluido de trabajo de reacciones termodinámicas. Como son los procesos de refrigeración del hidrógeno, se utilizan radiadores para extraer el calor de agua, otra sustancia u objeto. Esto es especialmente útil en ciclos combinados para generación de energía, donde el hidrógeno puede utilizarse para enfriar motores o turbinas y prevenir así que su eficiencia reduzca.
Además, si se cuenta con un suministro eficiente de hidrógeno, este puede también emplearse en turbinas secundarias o terciarias para generar energía y acrecentar la eficiencia global de la planta. Refinación de combustibles. Si bien la refinación de combustibles se lleva a cabo mediante métodos químicos, dado el tamaño de este mercado y la escala de producción de que simboliza, vale la pena considerar la industria de los combustibles por separado. En esta industria se realizan varios procesos y existen diferentes métodos para obtener los diversos productos requeridos. Sin embargo, existen dos procesos realizados en gran parte de la industria que solicitan un suministro constante de hidrógeno. Se trata del hydrotreating y el hydrocracking. El hydrotreating, o también llamado catalytic hydrodesulfuration, es un proceso de purificación catalítica, es decir, que además de los reactivos intercede uno o más catalizadores que permiten regular la velocidad de la reacción. En este caso, el hidrógeno se usa como reactivo en conjunto con el hidrocarburo y a refinar y como catalizador suele emplearse aluminio u otros metales. Mediante este proceso se intenta eliminar impurezas, generalmente azufre, pero también puede ser nitrógeno o oxígeno, presentes en los hidrocarburos. Habitualmente se utiliza con hidrocarburos de cadena extensa para conseguir una versión más pura del mismo, la cual puede ser aplicada como combustible directamente. Aunque en ocasiones se busca suprimir las impurezas para que no intercepten en procesos posteriores de refinación, como es el caso del cracking y en particular del hydrocracking, se designa cracking al proceso en el cual un compuesto químico, cuyas moléculas de gran volumen se descomponen en moléculas más pequeñas para formar compuestos más livianos. Este es el caso de varios polímeros e hidrocarburos derivados del petróleo. En la refinación de combustibles, diversos productos requieren la descomposición de hidrocarburos de cadena larga, y existen varios métodos para lograrlo. Uno de ellos es el proceso catalítico denominado hydrocracking, en el cual el hidrocarburo pesado se le inyecta hidrógeno a alta temperatura y presión para romper los enlaces entre átomos de carbono y conseguir combustibles livianos. El hidrógeno, su aplicación en la minería. En la minería se llevan a cabo diversos métodos para refinar los minerales extraídos y llevarlos a su forma pura y deseada. En general, el mineral de cobre existen algunos procesos que necesitan el uso de hidrógeno. Uno de ellos es el proceso de pirorefinación, en el cual el cobre se funde en hornos en presencia de atmósferas controladas para eliminar impurezas. Además, se le inyecta hidrógeno para eliminar el exceso de oxígeno. En la minería del cobre, el combustible más utilizado es el diésel, abarcando un 83% del consumo total de combustibles en el 2018, ya que a las actividades de cargueo y extracción de minerales se les hace a través de camiones conocidos como CAEX, de gran tonelaje. Cada uno de estos equipos consume anualmente 1.204.500 litros de diésel y genera 3.320 toneladas de CO2, es decir, dióxido de carbono. Es por esto que se determina que el uso de hidrógeno combustible en CAEX con motores duales que operen con una mezcla de 60% hidrógeno y 40% diésel se presente como una medida fundamental para mitigar los gases de efecto invernadero. Como combustible. El hidrógeno es un combustible con excelentes niveles de densidad energética. Por lo tanto, puede añadirse algunos combustibles con niveles más bajos para optimizar su rendimiento o utilizarse por sí mismo como combustible. Esto, sumando a un ciclo libre de carbono de producción de hidrógeno, puede añadir muchos beneficios de descarbonización, perdón.
los cuales, dependiendo de la legislación, pueden incluso convertirse en beneficios estratégicos o económicos. En ese aspecto, el hidrógeno limpio resalta como potencial fuente de energía en industrias excesivas en uso de combustibles, como lo son la industria del transporte y la minería, donde enriquecer o inclusive reemplazar los combustibles fósiles con hidrógeno libre de carbono puede tener un gran valor agregado, pues puede reportar beneficios relacionados con la eficiencia del proceso y en las utilidades de la industria, pero también el ambiente sociopolítico y medioambiental, visibilizando proyectos que en otras circunstancias no se realizarían. Electromovilidad. La electromovilidad es una industria que está en alza, acompañada de un gran incremento y grandes cantidades de investigación e innovación. Para nadie se asombra esta circunstancia los beneficios que traería combinar los automóviles eléctricos tradicionalmente alimentados por baterías con la posibilidad de crear electricidad mediante celdas electroquímicas de alta eficiencia a partir de hidrógeno. De esta manera, la autonomía y flexibilidad de los vehículos eléctricos acrecentaría significativamente. Aunque esta industria aún muestra desafíos y requiere mucha más investigación, la idea ya se presenta como posible o incluso probable, y muchas investigaciones actuales alrededor del mundo conciben viabilizar el desarrollo de vehículos eléctricos híbridos a base de hidrógeno y baterías, o inclusive alimentados exclusivamente por hidrógeno. Generación de electricidad. Mucho se discute sobre si la generación de electricidad mediante hidrógeno será realmente competitiva debido a la gran cantidad de electricidad que se necesita para generarlo de modo libre de carbono y que no alcanza a ser regenerada totalmente. Sin embargo, el hidrógeno se eleva como opción al almacenamiento de electricidad, principalmente para sistemas con alta penetración de las designadas energías renovables no convencionales. Dado que se depende bastante de la disponibilidad del recurso, es por esto que esta característica que actualmente se denomina estas fuentes de electricidad como energías renovables no gestionables, dado que no existe capacidad de regular la energía disponible. En un escenario de alta penetración de energía renovable, el almacenamiento de electricidad se hace necesario para poder abastecer la demanda cuando el recurso ERNG no esté disponible. Especialmente el hidrógeno se plantea como un método de almacenamiento estacional, es decir, que es capaz de almacenar elevadas cantidades de energía por periodos amplios de tiempo. Por ejemplo, en un sistema de alta penetración fotovoltaica, se puede producir hidrógeno con la potencia en exceso generada durante los rayos del sol en la estación estival y almacenar el hidrógeno para producir electricidad limpia y económica en el invierno cuando no existe suficiente recurso solar. Otro detalle importante es la posibilidad del hidrógeno para brindar servicios complementarios. Debido a la rápida respuesta de las celdas electromagnéticas o de las turbinas nutridas con hidrógeno, se coloca como candidato económico y limpio para los servicios de control de frecuencia al poder agrandar o reducir velozmente la generación de electricidad. Del mismo modo, si el hidrógeno se produce por electrólisis, puede rápidamente ajustarse al consumo para brindar control de frecuencia en el lado de la demanda. Esto es importante dado que los mecanismos de control de recarga suelen ser más lentos y en ese sentido el hidrógeno destaca. Nuevamente el hidrógeno sería aún más importante en un sistema con alta penetración ERNG, dada la desafiante necesidad de control de frecuencia y la gestión de energía. Microredes. En sistemas eléctricos pequeños con alta penetración ERNG y en lugares generalmente aislados, el hidrógeno se apunta como una solución destacada a muchos inconvenientes propios de las microredes,
como son el almacenamiento de energía, el control de frecuencia, la flexibilidad del sistema, el combustible para generadores o equipos de respaldo, etc. En sus aplicaciones portátiles. Los dispositivos electrónicos portátiles son otro de los posibles campos de aplicación de las pilas de combustible. Como sus requerimientos de potencia y energía son pequeños, las micropilas PEM y las nutridas con metanol claramente se perfilan como la mejor opción. Ordenadores portátiles, cámaras, teléfonos móviles o iPads mejoran ostentablemente si son alimentados con una pila de este tipo, ya que estas duran mucho más que las baterías convencionales. Por eso grandes empresas como Motorola, NEC o Toshiba están aportando fuertemente por esta tecnología. Aplicaciones militares. En este sector son peculiaridades propias en las que prácticamente todas las aplicaciones podrían ajustarse. Es decir, las aplicaciones militares pueden ser portátiles, marítimas o estacionarias o incluso espaciales. Por ejemplo, puede ser utilizado para generar potencia en buques militares. Transporte. El hidrógeno, debido a su alto contenido de energía en relación por unidad de peso, permite la combustión a altas relaciones de compresión y altas eficiencias y máquinas de combustión interna. Como es el caso de los automóviles modernos, es de alrededor del 13%, mientras que en vehículos el hidrógeno, híbridos eléctricos, celdas de combustible, la eficiencia puede alcanzar un rango entre 35 y 45%. Pila de combustible. Una pila de combustible es una especie de batería de alta tecnología que convierte la energía química del combustible que alimenta en energía eléctrica. Pero hay una gran diferencia. Una batería almacena en su interior la energía química que convierte en electricidad. Cuando se acaba esta energía química, la batería se tira, o en el mejor de los casos se recarga en un extenso y pesado proceso. La pila de combustible, en cambio, convierte en electricidad la energía química de un combustible que recoge del exterior y es capaz de proporcionar energía eléctrica de forma continua, mientras se mantenga el aporte de este combustible. Uno de los activos de la pila es siempre el oxígeno, que actúa como oxidante con el cátodo y que, dada su disponibilidad en el aire, generalmente no es necesario almacenar. El combustible propiamente dicho es regularmente el hidrógeno que es suministrado de forma directa a partir del reformado de un primer combustible, metanol o etanol, por ejemplo, alimenta la pila. Muy bien. Con todo esto realizado, ya hemos concluido con lo que corresponde al marco metodológico. Ahora bien, lo que consta en la parte de nuestro compañero ya lo noto un poco como, no le noto muy completo, la verdad. Entonces, con esto ya nos concluir, tendríamos que, para la siguiente reunión, realizar lo que corresponde a la conclusión y los resultados de este artículo. Luego de ello ya tendríamos que aplicar las referencias bibliográficas en donde debemos aplicarla con la norma IEEE. Y bueno, no sé si alguien quiere agregar algo a esta reunión. Entonces damos por terminada esta evidencia. Dejémoslo hasta aquí.